presentación. Jóvenes, muchas gracias por acudir a esta plática. El epígrafe que vamos a utilizar está tomado de la respuesta y nos dice Sor Juana: yo no estudio para escribir ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo por ver si con estudiar ignoro menos. Porque tenemos la idea equivocada de que se puede saber más. No se puede saber más, se puede ignorar menos. Si al final de esta plática somos un poco menos ignorantes, entonces habremos conseguido nuestro cometido. Nuestra conferencia se titula La magna contribución mexicana al humanismo universal, la teología dialéctica de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero esta misma conferencia la he presentado en otras ocasiones con un título distinto: Diálogo de Sor Juana con poetas, filósofos, teólogos, pintores y músicos sobre la importancia de ser agradecidos, o sobre todo lo que debiéramos agradecer. De una vez por todas, Sor Juana fue una humanista. Sepan desde el principio y sepan bien que el humanismo es una manera de ser hombre, la mejor. Pero el humanismo es una tradición de cultura que comenzó con la Ilíada y la Odisea. Dijimos tradición de cultura. Llamamos tradición a un fenómeno dinámico, continuo, acumulativo, renovable. De tal suerte que el humanismo es tradicional, en el sentido de que se ha formado por acumulación de aportaciones sucesivas. Según entiendo, según me platica el doctor García Pablo, ha escogido una época, el doctor, para su curso, que está llena de aportaciones, y por supuesto estoy seguro que ha tenido que resumir. Nosotros exploraremos en esta ocasión la que consideramos la mayor aportación de Sor Juana al humanismo universal, la Carta Atenagórica. ¿Cuál es la aportación de Sor Juana al humanismo? Su obra, toda su obra, esa es la aportación. Su vida, su figura, su genio, esa es la aportación. Nosotros no podemos revisar toda la obra en esta ocasión y entonces tendremos que concentrarnos nada más en la Carta Atenagórica, que representa una de las mayores aportaciones de Sor Juana. En los últimos días de noviembre de 1690 apareció en la ciudad de Puebla un folleto de lóbrego título: dice Octavio Paz y Sor Juana Inés de la Cruz de las trampas de la fe. Este documento apareció. El título era Carta Atenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de verbo y coro en el muy religioso convento de San Jerónimo de la Ciudad de México, cabeza de la Nueva España, que imprime y dedica a la misma Sor Filota de la Cruz, su estudiosa aficionada en el convento de la Santísima Trinidad de la Puebla de Los Ángeles. Atenagórica, se llama Carta Atenagórica, significa digna de la sabiduría de Atenea. Pues esta palabra está compuesta por dos raíces griegas: Athena, la diosa Atenea, y Agora, que en este caso significa discurso o arenga. Este nombre, de acuerdo con Alberto G. Salceda, que es el editor, eso no se lo platico porque tenemos muchas otras cosas, aunque ha habido después de Alberto G. Salceda múltiples estudios sobre la Carta Atenagórica que pueden encontrar ustedes en prolija memoria, que se encuentra en el micrositio del Centro Sor Juana. Prolija Memoria, el Centro Sor Juana tiene dos publicaciones. Prolija Memoria, que es una revista académica, e Inundación Castalia, que es una revista más de literatura, digamos así. Entonces, existen publicaciones, ¿de acuerdo? Pero en este momento vamos a atenernos a lo que dice Alberto G. Salceda y Octavio Paz. Este nombre le fue dado al publicarla en la primera edición
por el señor obispo de Puebla, el ilustrísimo señor don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún, que firmó la carta que le envió a Sor Juana con el seudónimo Sor Filotea de la Cruz. La ocasión de la carta tenagórica fue que el celebérrimo jesuita portugués, padre Antonio de Vieira, el más famoso de los oradores sagrados de su siglo, había pronunciado en la Capilla Real de Lisboa el Jueves Santo de 1650. Ya veremos que la carta tenagórica es de 1691, es decir, casi medio siglo. Un sermón del mandato. Este era Vieira. Y este es el Palacio de Ribeira, en Lisboa. Otra vista. Y este era el rey Juan IV de Portugal, duque de Braganza, llamado el rey músico. Y esta la reina. Se llama Sermón del Mandato al que se predica el Jueves Santo en la ceremonia del lavatorio y que tiene por tema el lavatorio de los pies un versículo del Evangelio de San Juan. Este es el San Juan de Rubens, ni más ni menos. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. El Sermón del Mandato del padre Vieira, en 1650, versó sobre cuál era, en su opinión, la mayor de las finezas de amor de Cristo al final de su vida. ¿Cuál fue la mayor fineza, la mayor atención que tuvo para con los discípulos? Desde luego, Cristo, pero al final de su vida, no a lo largo de toda su vida. Y considerando e impugnando las opiniones de San Juan Crisóstomo, Santo Tomás y San Agustín. Cerca de 40 años después, 1650, 1690, 91, en México y en ese locutorio del convento de San Jerónimo, que no sabemos dónde estaba el locutorio, pero sí sabemos que estaba en el convento de San Jerónimo y nosotros pasamos por ahí todos los días, que la presencia de nuestra poetisa convertiría en academia, o si quieren ustedes en universidad, Sor Juana Inés de la Cruz, y esto es esta carta tenagórica, esto dice Sor Juana en la carta tenagórica. Las bachillerías de una convento entraron a misa, escucharon el sermón del mandato que había pronunciado Vieira, el padre Vieira, 40 años antes, salieron y Sor Juana se quedó platicando con algún personaje que no sabemos quién es, ni hay manera de saberlo, pero pueden ustedes revisar prolija memoria y algún artículo en donde se especule quién pudo haber sido. Y se quedó platicando sobre el sermón del mandato de Vieira. Sor Juana le llama bachillerías de una conversación. Bachillerías. Bachillería lo define la Real Academia Española, el diccionario, como locuacidad impertinente. Sí, Sor Juana dice: en las impertinencias que se me ocurrió decir acerca del sermón de Vieira, comentó este sermón, alabando algunas veces sus fundamentos, otras disintiendo y siempre admirándome de su sin igual ingenio. Es decir, le dijo a este personaje: yo estoy de acuerdo con Vieira en esto y esto otro, pero diciendo y no estoy de acuerdo. Imagínense ustedes, Vieira era una autoridad mundial, bueno, europea, pero digamos mundial. Y entonces la monja mexicana no está de acuerdo con lo que dice la autoridad y se lo platica y le corrige la plana a la autoridad. Algún distinguido interlocutor que le escuchó y cuyo nombre no ha llegado hasta nosotros, no sabemos quién fue, rogóle que pusiera por escrito algunos discursos que allí hice de repente. Entonces le dijo: bueno, oiga, ¿por qué no me pone esta plática por escrito? Y me la manda. No sea así.
Sor Juana se inclina ante el deseo de su superior, aunque con una condición: el escrito solo será leído por él. Sor Juana le dijo: de acuerdo, pero con la condición de que solo lo lea usted y no lo publique. Este papel sea tan privado, esta es Sor Juana, que solo lo escribo porque vuesa merced lo manda y para que vuesa merced lo vea. Nada más se lo voy a escribir a usted. Pasando de mano en mano, llegó a las del ilustrísimo señor obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz y Sagún, el cual la publicó a su costa, él pagó, en la misma Puebla, dándole el nombre honrosísimo de Carta Atenagórica. Este era Sor Filotero, o sea, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Y esta es, los verbos, disculpen, es que ya verán ustedes que es un poco largo. Inmenso, dice Octavio Paz, elogio de Sor Filotero, la tituló Carta Atenagórica. Al publicarse la Carta Atenagórica, o sea, perdón, creo que no está aquí, significa carta sapientísima, porque Atenea es la diosa de la sabiduría. Carta Atenagórica, carta al estilo de Atenea, es decir, carta sapientísima en su verdad. Al publicarse la Carta Atenagórica, muchos son los elogios que se le tributan. El primero de todos es del obispo de Puebla. ¿Qué más clara demostración pudo dar de su admiración y aplauso que publicar la carta por su cuenta, bautizarla con un adjetivo de altísima alabanza, ofrecerla como un ejemplo a su propia autora y decir, miren lo que dice Sor Filotero: señora mía, he visto la carta que vuesa merced en que impugna las finezas de Cristo, que discurrió el reverendo padre Antonio de Vieira en el sermón del mandato con tal sutileza que a mi juicio, quien leyere su apología de vuesa merced no podrá negar que cortó la pluma más delgada que ambos y que pudieran gloriarse de verse impugnados de una mujer que es honra de su sexo. Yo al menos he admirado la viveza de los conceptos, la discreción de sus pruebas y la enérgica claridad con que convence el asunto. Pero empecemos por el principio. ¿Qué asunto trata el padre Vieira en su escrito? El tema del sermón es extraordinario. Este es el sermón del padre Antonio de Vieira, que pueden ustedes encontrar en los apéndices de la edición del padre Méndez Placarte de Fondo de Cultura. Nunca Cristo amó más ni menos. El amor de Cristo fue a lo largo de su vida el mismo. El amor de Cristo para con los hombres desde el primer instante de su encarnación hasta el último de su vida fue siempre igual y semejante a sí mismo. El amor de Cristo en lo interior, cuanto a los afectos, tan intenso fue en el principio como en el fin, porque Él va a discutir sobre las finezas de Cristo al final de su vida. Pero en cuanto a los efectos en lo exterior, más excesivo fue en el fin que en todo el tiempo de la vida. Noten qué sutilezas del padre Vieira. Entonces fueron mayores las demostraciones, mayores los extremos, mayores las ternuras, mayores en fin todas las finezas. Esta es la propuesta del padre Vieira con las que, por supuesto, Sor Juana no puede estar de acuerdo, que el amor, aunque sean nada más las expresiones. Esto fue juntar en el mismo amor el fin con lo fino. La frase latina dice in finem dilexit, juntar el fin con lo fino, como cuando al final, cuando nos invitan a cenar y nos dan el mejor vino, nos lo dan al final. Se junta el final de la cena, con lo fino. Y en algunas otras situaciones de la vida. Mas ahora pregunta mi curiosidad: supuesto que en el amor de Cristo las finezas del fin fueron mayores que las de todo el tiempo de su vida, entre las finezas del fin, ¿cuál fue la mayor fineza? ¿Cuál fue la mayor delicadeza que tuvo? Esta es la verdadera y literal inteligencia del texto. En todo caso, la carta es un escrito polémico y teológico, 2 veces serio. Es teológico, pero además le
contradice al padre Vieira. Ahora Sor Juana, y entrando en él, digo que seguiré en la respuesta el método mismo que siguió el orador en el sermón. Habla de las finezas de Cristo en el fin de su vida y propone el sentir de tres santos padres que son Agustín, Tomás y Crisóstomo. Y discúlpenme, se los voy a platicar para no leer. El padre Vieira escoge las finezas que estos tres padres de la Iglesia y teólogos proponen y les corrige la plana, y no está de acuerdo con la que propone San Agustín, ni con la de Santo Tomás, ni con la de San Juan Crisóstomo. Y él propone una que él dice que es mejor. Esto debió enojar mucho a Sor Juana. ¿Cómo se atreve, por más que pretenda ser una autoridad, corregirle la plana ni más ni menos que a San Agustín y a Santo Tomás? La opinión primera es la de Agustín, que siente que la mayor fineza de Cristo fue morir. Bueno, no está nada mal. Miren qué fineza, qué atención tuvo para nosotros, supuestamente, ¿no? Morir por nosotros. Y Vieira, que solamente vemos este ejemplo, le corrige la plana diciendo que mayor fineza que morir fue ausentarse. Es hasta ridículo. Pues bien, nos saltamos el de Santo Tomás y el de San Juan Crisóstomo por el poco tiempo. El distinguido interlocutor que la escuchó saliendo del divino Narciso debió ser en el bajo coro, tal vez en el bajo coro o saliendo de ahí. Le dice Sor Juana, esa es la primera parte de la carta de terminando de refutar a Vieira en los tres casos, le dice a Sor Filotea, al interlocutor, le dice: bien habrá vuesa merced creído, viéndome clausurar este discurso, que me he olvidado de ese otro punto que vuesa merced me mandó que escribiese, que cuál es en mi sentir la mayor fineza del amor de Dios. Terminó de refutar a Vieira y le dijo Sor Juana a su interlocutor: pero eso no es lo importante. Lo decisivo no son las finezas de Cristo al final de su vida, sino la mayor fineza de Dios para con los hombres. La mayor fineza de Dios para con los hombres. El único antecedente de este asunto, de este tema, en la historia de la teología, y de hecho no es antecedente propiamente del asunto, sino que se parece, es de San Agustín. Se encuentra en el Enquiridión, puede usted llamarle Enquiridón, como quiera. Es el manual de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y se titula Dios obra bien, aun permitiendo que se obre mal. No sea dudar que Dios obra bien, aun al permitir que se haga todo aquello que se hace mal, pues no lo permite sin justo decir. Sí, pero este no es el problema que está poniendo San Juan, sino uno mucho más profundo. Esos son los San Agustín. Y esto nos recuerda a Giorán, espero que esté pronunciando correctamente, que dice en los silogismos de la amargura: debemos reconsiderarlo todo, hasta los soluciones. Esta frase de Giorán pudiéramos ponerla al principio de toda la obra de San Juan. Lo que hizo fue reconsiderar todo, ya fuera el amor, los celos, las finezas de Dios, etc. Lo cual me oyó pues a merced discurrir en la misma conversación citada. Es que Sor Juana no decía usted, decía pues a merced, de donde deriva la palabra usted. Como hablamos de finezas, ahora estamos ya en la última parte, que es la más corta, por cierto, de la carta Tenamor.
Pero para empezar, dice Sor Juana, apuremos qué cosa es fineza. Vamos a entender correctamente la noción de fineza. Dice el diccionario de autoridades que fineza es acción o dicho con que uno da a entender el amor y benevolencia que tiene a otro. Acción o dicho con que uno manifiesta a la otra persona el amor que siente. Delicadeza. Nosotros en general le hablamos de atención. Y entonces pregunta Sor Juana, ¿es acaso fineza amar? Todos nosotros estamos prontos a responder que sí, claro que sí. Amar a otra persona es tener una atención con él. No, desde luego que no, dice Sor Juana. Amar no es una delicadeza, sino las demostraciones de amor que le lleve usted, flores, chocolates, que le escriba. Esa es la fineza, esa es la delicadeza. Aquellos signos, esta es la definición ni más ni menos que de Sor Juana, exteriores, demostrativos y acciones que ejercita el amante, siendo su causa motiva, la motivación, el amor, eso se llama fineza. Como hablamos de finezas, dije yo que la mayor fineza de Dios, a ver, ¿cuál va a proponer Sor Juana que es la mayor fineza de Dios para con los hombres, para con sus criaturas? Por cierto, esta fineza que yo digo es fineza que hace Dios en cuanto a Dios y fineza continuada siempre. Cuando Pablo está diciendo, yo no soy como Vieira. Vieira se preocupa por las finezas de Cristo y al final de su vida. Yo estoy planteando el problema en los términos más universales y más generales posibles, porque se trata de las finezas de Dios en cuanto a Dios y que nos hace continuamente. Ahora, este modo de opinar tiene mucha disparidad con el del autor, o sea, con Vieira, porque él habla de finezas de Cristo y hechas en el fin de su vida. Como hablamos de finezas, dije yo que la mayor fineza de Dios en mi sentir eran los beneficios negativos. Esta es una de las ideas en la historia de la teología, una de las ideas más geniales que se han pensado, y las pensó nuestra Sor Juana aquí junto en el Divino Narciso. Esto es los beneficios que nos deja de hacer. Lo mejor que nos da Dios es lo que no nos da, dice Sor Juana. En ustedes, puesto que se trata de un escrito teológico, podemos hacer la aplicación a cualquier ámbito de la vida humana. Si ustedes quieren, en vez de estar escuchando Dios, quieren cambiarlo por nuestros padres. ¿Qué es lo mejor que nos pueden dar nuestros padres a sus hijos? La respuesta de Sor Juana es ni más ni menos que lo que no nos dan. No lo que nos dan, así fuera un BMW, sino lo que no nos dan. ¿Cuál es el mayor beneficio que nos puede dar el gobernante a los gobernados? Lo que no nos dan. ¿Y cuál es el mayor beneficio que le puede dar el maestro al alumno? Y así sucesivamente. Papás que lo dan todo por sus hijos, no lo vamos a oír porque están equivocados. Son malos padres. Miren cómo nos echan a perder. No le pongo ejemplos, ustedes los conocen. Porque saben lo mal que le hemos de corresponder. Porque en vez de hacernos un beneficio, nos hace un daño todo aquel que nos dé todo. O que nos solucione todo el problema, o que nos lo diga todo. Por ejemplo, tiene el otro corta fortuna y cuando mucho dice que es castigo de Dios. Yo sí. Yo debo decirle que cada vez que compro el melate y no me lo saco, yo digo que seguramente me he portado mal y tengo que dar.
Cuando sea castigo, el castigo también es beneficio, porque Dios no castiga como los hombres que inventamos las cárceles y los azotes. Pues mira a nuestra enmienda. Otro ejemplo, tiene el otro poca salud y le parece que está Dios sordo, porque le ha rogado que le devuelva la salud, porque no oye sus lamentos. No está tal, sino haciéndoos el beneficio de no daros salud. Así, amiga, su hermano, puede repetirme otra vez. Dios nos está haciendo el beneficio de no darnos salud, porque la habéis de emplear mal. Porque, ¿saben qué hacemos con nuestra salud cuando la tenemos? La malbaratamos, la desperdiciamos. En vez de levantarnos temprano, comer yogur y papaya con granola, ir al gimnasio, correr, ¿sabe qué hacemos? Lo sabe de sobra. Y eso que esté libre de pecados, que arroje la vida de la tierra. Envidiemos en nuestros prójimos los dotes naturales. Ya lo viste, ¿qué capacidad tiene el ingrato para las matemáticas? Desgraciado. Y yo estoy dejado de la mano. ¿Ya viste cómo juega al fútbol? Ingrato. ¿Ya viste cómo le sale el arroz al... Bueno, envidiamos en nuestros prójimos las dotes naturales. Oh, qué raro va el objeto de la envidia. Pues solo debía hacerlo de la lástima, el gran cargo que tiene. Nos da los dones, pero como dice Leonardo, oh Señor, tú nos das los dones, pero nos pides a cambio la fatiga. Sí, nos dieron los talentos, pero ahora hay que desarrollarlos. La mayor fineza del divino amor, en mi sentir, son los beneficios que nos deja de hacer por nuestra ingratitud. ¿Qué provocan los padres y maestros y gobernantes que le dan todo, que nos dan todo? Lo principal, lo que provocan mayormente, es hacernos ingratos, malagradecidos, desagradecidos, como dice Don Quijote de la Mancha. Eso es. ¿No me cree? Abra los ojos la próxima vez y vea más allá y vea cómo los mexicanos, y no solamente los mexicanos, todo el mundo, el hombre moderno, es un ingrato. Y todos somos hombres modernos, por cierto. Les pongo un ejemplo. Este era Maquiavelo, es el único pintura de Maquiavelo que tenemos. El Príncipe en Córdoba es extraordinaria traducción. Cosa extraña, pero es muy buena. El capítulo 17 del Príncipe, titulado De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado que temido, o ser temido que amado. Mire lo que dice Maquiavelo. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Pero la primera cualidad, si se puede llamar cualidad, son ingratos. Y el que esté libre de pecado, que arroje la vida. La ingratitud es desagradecimiento, olvido o desprecio, no solamente olvido, de los beneficios recibidos. Pero miren lo que ya decía Don Quijote de la Mancha en la segunda parte. La segunda parte se publicó, como sabemos, en 1615. Por lo tanto, mucho antes de que naciera y viviera Sor Juana. Bueno, medio siglo. Mire el Quijote de Dumier. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, todos los teólogos, hasta Don Quijote de la Mancha, hasta Cervantes, perdón, habían sostenido que el mayor pecado que podemos cometer es el de la soberbia. Usted lo conoce muy bien, se llama arrogancia, prepotencia. ¿Quiere ver la prepotencia? Trate de cruzar la calle de San Jerónimo ahora que salgamos y verá en la práctica qué es la prepotencia. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia,
yo digo que es el desagradecimiento, dice Don Quijote. No corresponder debidamente al beneficio recibido. Este pecado, dice Don Quijote, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón. Especialmente traté de no ser malagradecido. Eso me propuse. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, lo que pasa es que nosotros pretendemos que sabemos agradecer. Pero miren cómo agradecemos nosotros. Decimos, a ver, ¿cómo cuánto le habrá costado el regalo que me dio? Pues debe haberle costado tanto. Pues yo le voy a agradecer comprándole un regalo del mismo precio. Y entonces ya soy agradecido. No. Don Quijote agradece las obras con obras, no con cosas, no con objetos. El verdadero agradecimiento es con obras. Y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, la intención de hacerle en el futuro, cuando tenga la oportunidad, cuando se me presente la ocasión, le voy a hacer alguna buena obra. Y voy a estar pendiente, muy pendiente, dice Don Quijote, para ver cuándo es la ocasión propicia y cuando estos no bastan, las publico. Entonces, Don Quijote iba por la vida diciéndole a todo el mundo, publicando, ¿sabes qué me hizo? ¿Sabes cómo me ayudó fulano de tal? Mira, no te vas a imaginar. Llegó hasta el pueblo y las publica y se lo cuenta a todo el mundo. Porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensará con otras, si pudiera. Por lo menos tiene la intención. Nosotros ni siquiera, le hablo al tanteo, por supuesto, nosotros ni siquiera eso tenemos. Nuestra intención es nada más ir aquí a la tienda de los chinos, porque sale más barato, mejor. Otro lo miren, lo que dice en su panza. Porque sigue Don Quijote, porque por la mayor parte los que reciben son inferiores a los que dan. El que es capaz de dar es un ser humano superior. Otro también, otro más. Y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos. Pero el problema es que los seres humanos no podemos corresponder las dádivas de Dios por infinita distancia. Para empezar, nos dio la vida. Y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Hasta cierto punto, con el agradecimiento, resarcimos, no es resarcimiento. Por cierto, no oí que dijera, doctor, nadie de psicología, pero si a alguien le interesa, recordarán ustedes que Melanie Klein tiene una obra que se llama Envidia y Gratitud, en la que hace un análisis psicoanalítico de la cuestión de la envidia y de la gratitud. Este era Ángel María de Saavedra y Ramírez de Baquedano, el duque de Rivas. Y él fue el que acuñó la fórmula La fuerza del destino, en esta obra titulada Don Álvaro o la fuerza del sino. Él le llamó la fuerza del sino. No saben ustedes que sino es sinónimo de destino. No vamos a oír toda la apertura.
supuesto. Hay ocasiones en que el destino es afirmativo, es positivo, nos beneficia, nos da lo que quiere. Disculpen, pero ya saben que tenemos. Pues bien, miren lo que dice don Álvaro, la fuerza del destino. El ser agradecido, la obligación mayor es para el hombre bien nacido. El ser agradecido, la obligación mayor es para el hombre bien nacido. Bueno, pues Sor Juana se inserta en la tradición de pensamiento que viene, como ya veremos, desde Séneca y pasa, entre otros, por el Duque de Rivas. Nótese, es un imperativo. Ya sabemos que imperativo significa orden. No es, ahí cuando tengas un tiempito, si quieres, si puedes, no. Es ser agradecido. Este era Séneca, pintado por Justo de Gante y Pedro de Juguete. Y este era el padre José Manuel Gallego Rocaful, que vino a México con la guerra civil con los españoles y, entre otras cosas, nos tradujo a Séneca, de latín, directo de latín, al castellano. Nadie sabe agradecer un beneficio sino el sabio. Dice Séneca, hay que saber agradecer. No todo el mundo sabe agradecer. Y yo le diría, amigo Séneca, y no conoce al hombre moderno, lo que entiende por agradecimiento, por ser, no por agradecimiento, disculpe, por ser agradecido. Que el necio lo agradezca también, como sepa y pueda. Ya saben que necedad no significa terquedad, sino propiamente significa ignorancia. Entonces dice, que el que no sabe, sepa agradecer, pues que lo haga como pueda. Le falta la ciencia más bien que la voluntad. O sea, los que no sabemos agradecer, sí queremos, tenemos la voluntad de agradecer, sí queremos agradecer, pero no sabemos cómo. Bueno, mire, dice Séneca, hágale como pueda. Lo importante es que sea agradecido. No, lo importante no es el regalo, como dice el INEGI, no el INEGI, sino el agradecimiento torna lo que tenemos en bastante. Y es internet, imagínense. Claro, es que no hay nada que sea solamente malo. Hasta el internet puede llegar a ser bueno. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. Lo primero, dice Mafalda, lo primero que tendríamos que agradecer es habernos despertado hoy en la mañana, pero no lo agradecimos, sino que lo dimos por descontado. De una vez por todas, tratándose de los seres humanos, lo más importante es la actitud. Tratándose de los seres humanos, lo más importante, mucho más importante que las emociones y los sentimientos y las ideas y las opiniones, es la actitud. Ya, ojalá tengamos ocasión de hablar de la actitud en otra. Y de todas las actitudes, la mejor es el agradecimiento. Desde luego que en todos los idiomas existe la palabra gracias. Complete el espacio en blanco. Lástima que no tenemos el tiempo para hacer el ejercicio. Yo estoy agradecido por. Como no tenemos el tiempo, le propongo que en vez de que levantemos la mano y cada uno diga qué es lo que más agradece, le preguntemos a alguien que sabe más que nosotros y averiguemos qué agradece Borges. Puede ser interesante. Miren lo que dice en el otro el mismo. Gracias quiero dar. Gracias quiero dar.
Por cierto, el poema se llama Otro poema de los dones, o sea, de los regalos. ¿Por qué otro? Pues porque ni es el primero, ni va a ser el último, sino que siempre continúa. Gracias quiero dar por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. ¿Sabe qué hace el hombre moderno con la diversidad de las criaturas? Las explota, las utiliza, las aprovecha. En cambio, Borges solamente quiere dar gracias no por la ser, por la diversidad. ¿Se ha puesto a pensar? Por la arteria más ancha de la ballena azul, nosotros pudiéramos nadar adentro, como si fuera alberca. ¿Ya ha visto la hormiga? ¿A quién se le ocurre? Y además, la ballena azul, ¿sabe qué come? Plancton. Pero de esto platicamos en otra ocasión. Por la razón que no cesará de soñar con un plan del laberinto. No le digo lo que yo entiendo, entiende usted lo que quiera, interprete como quiera. Aquí mismo en Villapresente está el laberinto más grande de España, que se va a abrir al público próximamente. Nosotros nos hemos venido para conocerle un poquito antes, vamos a adentrarnos y a ver si no nos perdemos. ¿De dónde nos habrá surgido la idea del laberinto? La idea del laberinto. ¿Qué cosa más extraña? Por supuesto que Sor Juana habla del laberinto. Este es ni más ni menos que Teseo dando muerte al Minotauro al fondo del laberinto. Escanova, Teseo y el Minotauro en el Kunsthistorisches en Viena. Estas son ficciones. El jardín de senderos que se bifurcan, y el cuento es el título del libro, y el cuento se llama El jardín de senderos que se bifurcan. El jardín de los senderos que se bifurcan, es decir, nuestra vida, es una enorme adivinanza, dice Borges. Este era Ralph Waldo Emerson. La obra se llama The Conduct of Life. Y dice Emerson: la vida es una sucesión de lecciones que deben ser vividas para ser comprendidas. Todo es un enigma. Y la clave del enigma es otro enigma. Sabía demasiado el Emerson. Este es Dalí, ilustraciones de Dalí a la edición de Random House de Galicia. Al oír esto, el sombrerero abrió unos ojos como naranjas, pero lo único que dijo fue: ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Vale, parece que nos vamos a divertir, pensó Alicia. Me encanta que hayan empezado a jugar a las adivinanzas. Y añadió en voz alta: creo que sé la solución. Si saliendo de aquí, si quiere, busque en su internet, hasta pregúntele a su Google. Por supuesto que Lewis Carroll no nos dijo la solución, pero se va a encontrar unas soluciones en internet que no ve. ¿Quieres decir que crees que puedes encontrar la solución?, preguntó la liebre de marzo. Exactamente, contestó Alicia. El jardín de los senderos que se bifurcan, es decir, nuestra vida, es una enorme adivinanza cuyo tema es el tiempo, no el espacio. El problema en la vida es el tiempo, y principalmente el futuro, por cierto, pero de eso platicaremos en alguna otra ocasión.
One day consists of 86,400 seconds, each one containing countless options, possibilities, and decisions from which only one can emerge. No es los segundos, sino las opciones. Y más importante que solo una 86,400 puede seconds. realizarse. This is one of them. One week consists of 604,800 seconds. One month, 2,629,746 seconds. One year, 31,556,926 seconds. One lifetime, 2,366,820,000 seconds. Each one containing countless options, possibilities, and decisions, of which only one can emerge. Each with the ability to create one life and erase another. One day consists of 86,400 seconds. This is one of them. Gracias quiero dar por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad. El amor lo vence todo. Y Canova sí queda animada por el beso del amor. En el Louvre, esta la del Louvre y esta la del Hermitage. Gracias quiero dar por el fulgor del fuego, no por la hornilla que tenemos nosotros en la cocina de la casa, no, por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Por la caoba, el cedro y el sándalo. Este era Rabindranath Tagore. Sed como el árbol del sándalo que perfuma hasta el hacha que lo corta. Y el soneto del sándalo y el hacha, cual verdugo vencedor, se ufana de su cólera insensata, que el verde de la tierra desbarata. Mas el sándalo, en su último estertor, con la fuerza sublime del amor, perfuma la cruel arma que le mata. Por el pan y la sal, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo veo. Esto desde luego nos recuerda el soneto famoso de Sor Juana, Rosa, que gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio, purpúrea, la belleza, enseñanza nevada de hermosura y amistad. Esto no se nos enseña. Gracias por el arte de la amistad, no por la amistad, por el arte de la amistad. La amistad de Picasso. Por el último día de Sócrates. Solo leemos el principio. Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates el día que bebió la cicuta en la prisión? ¿O solo sabes de oídas lo que pasó? Yo mismo estaba allí, ¿a qué crees? ¿Qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió? Te oiré con gusto porque no tenemos a nadie que de Flionte vaya a Atenas, ni tampoco ha venido de Atenas ninguno que nos diera otras noticias, tal y tal. Todo te lo puedo contar punto por punto, porque desde la condenación de Sócrates no dejamos ni un solo día de verle. La muerte de Sócrates. Otra más.
las conocemos, la de Jacques-Louis David, la de Watteau, por las rayas del tigre, por las rayas del tigre. O sea, Borges dice las rayas del tigre. It stretches nearly Por el geométrico y bizarro ajedrez. Karpov got his revenge when he beat Kasparov in a rematch in 1991. Wagner's next opponent isn't just anybody. Ni más ni menos que Karpov. Ya lo conocemos. Como ya lo conocemos, llegando a la casa, lo vemos. Men are going to come along and teach me. En la noche la volvemos a ver. Por el olor medicinal de los eucaliptos. Por el olor medicinal de los eucaliptos. Por el lenguaje que puede simular la sabiduría. Por el olvido que anula o modifica el pasado. Y en el otro, el mismo, ¿se acuerdan que ya leímos el otro, el mismo? Dice Borges, no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Por la costumbre que nos repite y nos confirma con un espejo. Por la mañana que nos depara la ilusión de un principio. Por el valor y la felicidad de los otros. Por Frances Caslam, que ninguno de nosotros conocemos, ni vamos a conocer, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio. Por los minutos que preceden al sueño. Por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos. Miren lo que dice Ovidio en Amores. ¿Qué es el sueño sino la imagen de la helada muerte? Por la música, misteriosa forma del tiempo. Este es el Chopin de Delacroix. Solo un pedacito del estudio Opus 25 número 11 en la menor. Toca Evgeny Kissin. Está tocando todas las teclas, además de que con el 1, que con el pulgar está tocando el acompañamiento. Y este estudio es un estudio sobre la escala cromática. Ahí. En la menor del Opus 25.
El talento es solo el punto de partida. Es necesario estudiar, disciplinarse, perseverar, organizarse y todo lo demás. Sobre el principio del preludio de la partita número 3 para violín. Toca Isaac Perlman. Esta era Violeta Parra y este era mi madre. Mi amor, gracias a la vida que mi amor tanto, que Dios el ser, en cuanto lo sabe. El problema, acaso sea que nos encanta quejarnos. Existe la palabra quejilloso, se queja del que se queja demasiado. Quejicoso, se queja demasiado y la mayoría de las veces sin razón. ¿Se acuerdan? Es un quejica, o sea, quejilloso. La vida es sueño. Que tanto gusto había en quejarse, un filósofo decía que a trueco de quejarse habían las desdichas de buscarse. Con tal de quejarnos, andamos buscando de qué nos podemos quejar en este salón. Miren, pero la gratitud es riqueza, abundancia. La queja es pobreza. Este era Dickens, ni más ni menos que Dickens, también. Tal vez no conozcamos, pero bueno, ya vinimos porque ahora lo conocemos. Esta obra se llama Sketches by Boz. Y dice Dickens: reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las que todo hombre tiene muchas, no sobre tus desgracias pasadas, de las que todo hombre tiene algunas. Y siguiendo con la vida de sueño, si consuelo puede ser el que es desdichado, ver a otro que es más desdichado. ¿Qué cosa? Nos consolamos viendo a otro que es más desdichado que nosotros o que tiene menos que nosotros. Miren lo que dice Hobbes. No lo dice en el Leviatán, lo dice en el de Chile. Toda alegría del ánimo, todo contento y toda felicidad, y eso que llamamos felicidad, residen en que haya alguien con quien al compararse uno pueda tener un alto sentimiento de sí mismo y pueda decir: yo estoy mejor que yo. Y a eso le llamamos felicidad. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. ¿Habrá otro entre sí decía más pobre y triste que yo? Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía,
Y cuando entre mí decía, habrá otra persona alguna de suerte más importuna. Piadoso me ha respondido, pues volviendo en mi sentido hallo que las penas mías, para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido. Pero es una elección, no es un sino, no es una fatalidad. Volvamos a Sor Juana. La habíamos dejado cuando había hecho una afirmación inquietante. La mayor fineza del divino amor en mi sentir son los beneficios que nos deja de hacer por nuestra ingratitud. Y a continuación procede a demostrarlo. Pruebo, Dios es infinita bondad y bien sumo, y como tal, es de su propia naturaleza comunicable y deseoso de hacer bien a sus criaturas, pero no como los padres y las madres, que también son deseosos de hacerles el bien a sus hijos, sino que infinitamente, no como el gobernante, que también quiere hacernos el bien, pero lo más que puede hacer es construir la autopista urbana norte y así sucesivamente. Más, Dios tiene infinito amor a los hombres, cosa que los padres no le tienen a los hijos y los profesores no le tienen a los alumnos. Si acaso le tienen cierto cariño y sienten cierto, pero Dios nos tiene infinito amor. Luego siempre está pronto a hacerles infinitos bienes. Más, Dios es todopoderoso y puede hacerles a los hombres todos los bienes que quisieran, no como las mamás que solamente le pueden comprar en esta ocasión y porque es su cumpleaños una muñeca a la hija, sin costarle trabajo. A nosotros, los padres y a los profesores y a los gobernantes, sí que nos cuesta trabajo beneficiar a los demás y a los amigos. Y su deseo es hacerlos. Luego Dios, cuando les hace bienes a los hombres, va con el corriente natural de su propia bondad. Es decir, no tiene que hacerse violencia, sino que tiene simplemente que dejarse ir y dejarse fluir. De su propio amor y de su propio poder, sin costarle nada. Claro está. Luego, cuando Dios no le hace beneficios al hombre, a diferencia del papá que le dijo, lo siento mucho, no te lo voy a comprar. ¿Pero qué te cuesta, papá? ¿Qué te cuesta? Es un helado. No te lo voy a comprar. Y no porque tenga mucha azúcar, eso es lo de menos. Porque voy a provocar que seas mal agradecido. Porque los ha de convertir el hombre en su daño, los beneficios que nos hace Dios. Reprime Dios los raudales de su inmensa liberalidad. Noten ustedes el castellano en el que habla Sor Juana. Reprime Dios los raudales de su inmensa liberalidad. Detiene el mar de su infinito amor y estanca el curso de su absoluto poder. Liberalidad tiene dos sentidos. En un sentido, liberales, usted entiende la palabra liberal, pero en este sentido lo estamos tomando como generosidad o desprendimiento. Y de la liberalidad, por supuesto, quien más habló fue Aristóteles en la Ética Nicomaquea. La liberalidad, dice Aristóteles, se entiende según la fortuna. No está el ser liberal en la muchedumbre de las dádivas, sino en la disposición del dador. Es decir, ¿quién es más generoso? Según nosotros y conforme a estos programas que organizan para recaudar fondos, etc., el Teletón y tal. ¿Quién es más generoso? ¿El que da más, Señor? ¿El que dio un chequezote, que lo juntaron entre todos, sí, por supuesto, pero por tantos miles de pesos, que la señora que dio fue y dio 10 pesos? ¿Quién es más generoso? Es evidente, pues dice Aristóteles que no. Dice que la señora pudiera ser más generosa si dio de una fortuna más, si lo único que tenía era 20 pesos
o 15 pesos y dio 10. Los que dieron millones tienen muchísimo más que eso. Nada impide que sea más liberal el que da menos si las da de menores recursos. Pero lo triste es que al pobre coyote lo recordamos porque siempre anda dándole lata, pero no porque pinta, es un gran pintor, o sea, a ver quién pinta como el coyote. Ya no sé. Luego, según nuestro modo de concebir, más le cuesta a Dios el no hacernos beneficios que no el hacérnoslos, porque su naturaleza es hacernos beneficios, y por consiguiente, mayor fineza es el suspenderlos que el ejecutarlos. Pues deja Dios de ser liberal, que es propia condición suya, si se dan cuenta, no es lo mismo que administrar los impuestos. Y nosotros pensamos que la persona generosa es la que con nuestros impuestos nos provee de obras, porque nosotros no seamos ingratos. Pues deja de Dios de ser liberal porque nosotros no seamos ingratos, que es propio retorno nuestro. Es decir, también dijéramos que por naturaleza somos desagradecidos. Y quiere más parecer escaso, porque los hombres no sean peores que ostentar su largueza con daño de los mismos beneficiados. Les aseguro que si ahora yo les preguntara a ustedes qué es lo mejor que sus padres no les dieron, o sus maestros, les aseguro que lo identificarían inmediatamente. Sin chistar me dirían, lo mejor que no me dieron mis papás fue en aquella ocasión que me dijeron, no te lo doy. ¿Sabes lo que te voy a dar? Vas a juntar tú la mitad. Cuando juntes la mitad, yo te pongo la mitad. Y entonces te lo pones. Eso fue lo mejor que me dieron. O algo parecido. Y siendo así que esta es una como nota en la opinión del liberal, antepone el aprovechamiento de los hombres a su propia opinión y a su propio natural. Entonces, Dios se hace violencia, digamos, toda proporción guardada, como la madre tiene que hacérsela, porque trae el dinero y se lo puede comprar, y además estaría encantada la niña con el juguete. Y sin embargo, se reprime y no se lo come. De manera que se arrepiente Dios de haber hecho beneficios al hombre que han de ser para mayor daño del hombre, que son dañinos, porque hay beneficios negativos, piensa San Juan. Luego, y este es el resumen de la carta atenagórica, de la parte más importante. La menos importante es las correcciones que le hace Sor Juana Vieira sobre la mayor fineza de Cristo al final de su libro. Luego es mayor beneficio el no hacerle beneficios. Pero otra vez, la carta atenagórica podemos leerla teológicamente, pedagógicamente, políticamente, o de ciencia política, políticamente, psicológicamente. Hay toda una psicología en la carta atenagórica que ya ustedes han identificado muy bien. Es decir, en todas las situaciones de la vida, en todas, sin excepción, es mejor, tratándose de la condición humana, cuyo rasgo más saliente no es siquiera la soberbia, sino el desagradecimiento, como lo llama Cervantes, tratándose de la condición humana en todas las situaciones vitales. Es preferible, es mejor no beneficiarlo que
beneficiar. Por supuesto que el beneficio es positivo y es conveniente. No estamos diciendo que cancele uno o el otro. No, no. Estamos diciendo que el uno es superior al otro. Y entonces tendríamos, si fuéramos verdaderamente agradecidos, conforme lo que ha dicho Sor Juana en la Carta Atenagórica, tendríamos no solo que agradecer todos los beneficios que recibimos de quien sea, sino hasta los beneficios que no recibimos. Ese sería el hombre verdaderamente, y la mujer por supuesto, verdaderamente agradecido. El otro sería mitad agradecido, ¿se da cuenta? Es decir, nosotros sí somos agradecidos, pero nada más a la mitad. Miren lo que dice Internet, esto está, o sea, se refiere a los problemas que no tenemos. Pero de esto ya nos habló Calderón, porque nos dijo: cuéntame, sabe que un día tan pobre y misero estaba, que solo sustentaba unos días. Ah, Señor y Dios mío, qué torpes y ciegos andamos cuando no reconocemos esta especie de beneficio negativo que nos hacéis. Qué torpeza, dice Sor Juana, qué miopía, qué tontera, qué estulticia. Disculpen ustedes, pero es que esto está diciendo Sor Juana. Benedetti, ay Benedetti. Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad como conoce lo que le falta. Si yo en este momento les pido a ustedes que me digan qué le falta a este salón, no acabamos, no nos alcanza el día. Miren, le faltan cortinas, le falta luz, por supuesto, dime nada más. Pero ya vio usted lo que sí tiene. Ya agradecimos lo que sí tiene. Mire lo que nos tienen que decir. Nos tienen que decir que, por favor, por el amor de Dios, vamos a cuidar. ¿No? ¿Qué le parece? Si uno conociera lo que tiene con tanta claridad, ¿cómo conoce lo que le falta? Estimemos el beneficio que Dios nos hace en no hacernos todos los beneficios que queremos, y los que también Su Majestad quiere hacernos y suspende por no darnos mayor carga. Yo creo que este párrafo esta oración, este pasaje, perdón, es el resumen, el mejor resumen de la Carta Atenagórica. Y la Carta Atenagórica es una de las obras cumbre del pensamiento universal. Agradezcamos y ponderemos este primor del divino amor, en quien el suspender los beneficios es el mayor beneficio, y el no hacer finezas, la mayor fineza. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ignacio. No sé si hay un invito para algunas preguntas, unos 10 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? De eso pido mi limosna de porque no hay malas preguntas. Hay profesores que no entendemos la pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. Es más que Dígame nada- su nombre primero, por favor. Cali. ¿Perdón? Cali. Cali. Dígame. Más que nada es una pregunta general de Sor Juana. Tengo entendido que se supone que esto de yo la peor de todas está mal interpretado, ¿no? Pero yo quisiera saber como que cuál es la interpretación correcta de eso.
Esta frase se encuentra actualmente en la biblioteca de la Universidad de Austin, en Texas. Otro día le platico por qué. ¿Y por qué está ahí? Porque ahí está en la biblioteca el libro de las profesiones, el libro de profesiones del convento. En el libro de profesiones del convento, ahí se registraba, cada monja registraba cuándo había hecho su profesión de fe, ¿no? Y registraban ciertos momentos en su vida religiosa muy importantes. Ahí registró Sor Juana, está registrado cuando que Sor Juana escribió: aquí me han de enterrar, o sea, yo quiero que me entierren en el bajo coro. El bajo coro, como usted sabe, era el cementerio de las monjas. Y la firma, firmaban con una jaculatoria. Luego platicamos que es suena así. Firmaban con una jaculatoria, y había jaculatorias que ya estaban acreditadas, o sea, que no usaban. Como nosotros al final del mail ponemos atentamente, ellas usaban varias jaculatorias. La más socorrida era yo, la peor del mundo, o bien yo, la peor de todas. En la respuesta a su pregunta, era un decir, así decían las monjas. Las monjas. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué significaba para ellas? Era como una muestra de humildad. Porque de hecho, ellas se sentían y eran inferiores al obispo y al sacerdote que venía a decirles misa y a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Pero hay que entender, si nosotros juzgamos eso y cometemos un anacronismo, o sea, hay que ponernos en aquel momento. Para Sor Juana, yo la peor de todas era como para usted decir, no sé qué, doctor, yo soy tu humilde servidor. Humilde servidor. Muchas gracias. Humilde servidor. O bien, para que no suene tan su seguro servidor. Ya, hoy en día nosotros no firmamos los mails su seguro servidor, pero usted no lo oye tan grave. Así de Saludos cordiales. Saludos cordiales. Aunque no sean cordiales. Así lo vivía Sor Juana y sus hermanas. Así lo vivían. No como nosotros, yo la peor de todas. Ha habido ocasiones, déjeme contarle una anécdota, en que voy al súper con mi bolsa y yo la peor de todas. Y para cuando me doy cuenta, pues ya estoy en el súper, ya ni modo, que piensen lo que quieran. Pero no era así. Pero existe el libro de las profesiones del convento en los tiempos. Sí, es que también, perdón, esto del dicho de la peor del mundo, en general, viene del tema de la abnegación cristiana. Y la abnegación no es darse de palos el día de la Semana Santa de esta palabra, ¿no? O sea, la abnegación es darte cuenta que el mundo y Dios, digamos, esto, agradecimiento total. Como que todo es más grande. Así es. Entonces yo la perdón en realidad es una especie de gracias a todo. O sea, en el fondo. Sí, claro que si la tomamos, si la ponemos en el contexto ahorita del viernes, no, hombre, pues significa, o sea, estamos haciendo un anacronismo, le estamos poniendo otro contexto, ¿no? Entonces, pero eso es en realidad lo que está, ¿no? Hay un romance de Sor Juana que le dedica a su padrino, el padrino que le pagó la para quitar, y empieza así: al mayor de los padrinos, la menor de las ahijadas. O sea, la menor de las ahijadas. Pues sí, pues era una monja, y es una fórmula, la menor de las ahijadas, equivalente en este sentido que está diciendo el doctor García Pavón a la yo la pregunta. Sí, no hay este sentido de poder. No. Es un sentido de poder. Es un sentido cristiano, ¿no, doctor? Sí.
hay que entenderlo en sentido estrictamente cristiano. Si lo sacamos del contexto del cristianismo, pues entonces está diciendo una barbaridad. Es un poquito porque, bueno, leyeron y el equipo de ustedes leyó la carta de Kierkegaard, la famosa carta esta de la verdad para mí. Y ahí Kierkegaard, como lo dice tan fuerte como Sor Juana, pero cuando él dice la verdad para mí, lo que Dios quiere de mí, o sea, ese es un poco lo mismo. O sea, no estoy buscando lo que yo creo que soy y los demás se aguantan y me tienen que reivindicar. Eso es egoísmo, es soberbia. Porque en realidad lo más difícil de saber quiénes somos nosotros. A veces hasta nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces es un poco la idea de... Entonces, ahora, en el cristianismo, digamos, si vamos a un poco San Pablo, digamos, ¿qué significa el pecado? El pecado, una de las tantas cosas que significa es que has dejado de verte como te ve Dios. O sea, que has dejado de verte como te amaba. Y entonces te crees mil cosas, pero ninguna es alma. ¿Se acuerdan que al principio del curso hablamos del narcisismo? Un poquito. El pecado es un narcisismo, que en el fondo es falta de agradecimiento. Bueno, ahí se podría relacionar. Entonces, pues es eso. Porque también el agradecimiento, digamos, es humildad, pero ciertamente, como decía Eric Fromm, ¿no? Por ejemplo, cuando tú llegas a una persona y le dices, te amo, o sea, te estás dejando dar. O sea, y ahí esa persona, si no es buena contigo, puede hacer contigo lo que quiera, ¿no? Entonces, esa es la humildad, es una palabra, ¿no? Digo, sí, y nada más para completar esto, hay que entender el humanismo de Sor Juana en el contexto no del paganismo, sino del cristianismo. Es una aportación cristiana al humanismo, pero eso no teníamos que mencionarlo. Sí. Adelante. No, siempre lo hago así. Sí, eso es que me dice que me callé, entonces. Sí, porque no está me callé. Entonces, si no me callo, pues no me. Usted sabe que no me callo. Pero él me lo solicitó. Sí, si no lo hubiera solicitado, me parece. Es muy obediente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? ¿No? ¿Seguros? Sí. Bueno, pues le agradezco mucho al doctor José Ignacio su presentación. Como ven también, su presentación, digamos, es un ejemplo de lo que es una presentación humanista. O sea, es decir, está Sor Juana, pero Sor Juana en relación con la sabiduría universal, la literatura, la pintura, la música. El maestro es pianista también, pianista profesional, no es de oír, ¿no? Así como los que tocamos solo la puerta y que llevan sus buscamos, con los changuitos, ¿de acuerdo? Entonces, yo le agradezco que lo haya compartido. No es fácil preparar una interrelación de todas estas cuestiones, parece fácil, pero no lo es, ¿sí? Y creo que el mensaje queda bastante claro. Muchas gracias, maestro, y espero que les interese más Sor Juana, ya que están en el lugar donde esto se pensó, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, maestro, muchas gracias, Juárez. Muchas gracias, Nos vemos en la próxima clase. ¿De acuerdo? La próxima clase tenemos el